Hoy vamos a hacer esta torta perfecta de piña. Miren este bizcocho, sin harinas y sin azúcar refinada. Súper fácil, doradita, perfecta, dulce, mega buenísima. Vamos a hacerla. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Vas a tomar 100 gramos de harina de almendras y las vamos a cernir con un colador. Le vas a agregar una cucharada de polvo de hornear. Una vez que la tienes bien cernida, lo que está en el colador puedes agregárselo al final. Reserva la harina que vamos a hacer la mezcla. Vamos a utilizar la licuadora. Esto quiere decir que va a ser una receta súper fácil. Coloca 3 huevos en la licuadora. Si la quieres con más sabor a piña, puedes agregarle media rebanada. Agrega también 30 gramos de endulzante. Yo utilicé monk fruit. Media cucharadita o una pizca de sal y vamos a batir. Licúa esta mezcla por aproximadamente 1 minuto hasta que esté todo bien cremoso. Ahora la pasamos a un bol y poco a poco vamos a ir agregando la harina cernida con el polvo de hornear. Mezclas esta primera parte y luego poco a poco vas agregando el resto. Si en tu país la harina de almendras es muy costosa, bueno, yo creo que en todos los países es costosa, prepárala. Solo tienes que pelar las almendras, las dejas remojando la noche anterior y al día siguiente le quitas toda la piel. Esperas que se sequen y luego las licúas. Y listo, vale la pena porque los beneficios de la harina de almendras son muchísimo mejores que cualquier otra harina. Primero, es una harina que no contiene gluten y además es muy baja en carbohidratos. Son ricas en potasio, magnesio, zinc, calcio, fósforo y vitaminas tan importantes como la B y la E. Contiene grasas buenas, lo que quiere decir que el colesterol te lo va a mantener sano. Y de alguna manera también ahorras, porque como tienen grasa, no necesitas agregar grasas adicionales a las recetas. Fortalecen el sistema inmunológico y te ayudan a tu rendimiento intelectual. Así que ya sabes, si quieres un dulce realmente saludable, tienes que hacerlo con harina de almendras. Esta es la harina de almendras que yo utilizo. Engrasa y agrégale harina al molde que vas a utilizar para hornear. En mi caso, como yo estoy utilizando este de vidrio, no necesito agregarle harina porque no pega nada. Este es uno de mis contenedores de vidrio que utilizo para guardar mi comida en la nevera. Lo compré para poder meterlo en el horno también y tener muchos moldes para hornear tortas. Hay que comprar inteligentemente para ahorrar espacio y dinero. Te voy a dejar el link en la descripción. El tamaño de mi molde es de 15 centímetros por 7 centímetros de alto. Para preparar el caramelo vas a poner 3 rebanadas de piña, 1/4 de jugo de piña y también 30 gramos de endulzante. Deja que se cocine hasta que casi se convierta en caramelo. No dejes que se espese demasiado. Si ves que está espesando, puedes apagarlo y agregarle un poquito más o de jugo de piña o de agua. Cuando esté listo, en el fondo voy a colocar una rebanada de piña. Mira cómo quedó este caramelo, el color es maravilloso. A esta piña le voy a colocar todo este juguito de caramelo riquísimo que me quedó. Y voy a guardar las otras 2 rebanadas para luego decorar. Y también voy a guardar un poco de este caramelo para el final. Ya agregué el caramelo, ahora vamos a vaciar todo el contenido de la mezcla que hicimos anteriormente. Como ya tiene 10 minutos reposando aproximadamente, la voy a mezclar muy bien otra vez. Te voy a recomendar que dejes siempre reposar las mezclas que haces con harina de almendras y con harina de coco, porque ellas siguen absorbiendo todo el líquido. Entonces al final, después de los 10 minutos, vas a ver si la mezcla le falta el líquido o está perfecta. Listo, como el horno ya está bien caliente a 180 grados centígrados, 375 Fahrenheit, vamos a meterla y la vamos a dejar allí por 45 minutos aproximadamente. Pero a los 30 minutos ve revisando porque hay algunos hornos que son mucho más rápidos. La mía estuvo lista exactamente a los 45 minutos. Hazle la prueba del palito y cuando te salga bien seco estará lista. Me encanta lo doradita que quedó y se ve con muy buena consistencia. La dejé enfriar a temperatura ambiente aproximadamente 15 minutos y ahora la voy a desmoldar. Mira qué bella me quedó esta torta. Espectacular. La mejor torta de piña. Vamos a voltearla. Lo voy a hacer así porque no tiene mucho líquido. ¡Miren qué perfecta! No sé si te pasa, pero yo cada vez que todo me sale bien, celebro muchísimo. Voy a ponerla por aquí para empezar a decorarla. Una decoración muy fácil. Recuerda que esta y todas mis recetas las encuentras en recetaslili.com. Le voy a poner una ruedita o 2 rueditas de piña de estas que guardé y la voy a bañar con el caramelo que quedó.
Si quieres que este caramelo penetre, puedes hacerle unos huequitos y te va a quedar bien húmeda. Yo en este momento solamente se lo voy a poner por encima. Y le voy a colocar el toquecito rojo, que no tengo cerezas, pero le voy a colocar una fresa. Quedó bella, ¿verdad? Vamos a verla por dentro, que no aguanto. Huele deliciosa. ¡Wow! Mira esto. Es un bizcocho perfecto. Mira esta miga y esta textura. Otra torta de cumpleaños perfecta. Aunque la verdad es que esto es un postre saludable que puedes comer cualquier día de la semana. Agrégalo a tu menú saludable. ¿Qué? ¿Te vuelves un lío haciendo tu menú saludable? Entonces necesitas mi ayuda. Ve ya a mi tienda y busca mi libro Menú Saludable. Descárgalo de una vez, que ya vas a tener la primera semana de menú lista. Búscalo en recetaslily.com/shop. ¡Qué color tan perfecto el de esta torta! Con esta receta ya quiero hacer una torta de manzana, una torta de pera, una torta de naranja. ¿Cuál hacemos primero? Cuéntamelo en los comentarios. Prepárate un té o un café y disfruta de este bizcocho maravilloso de piña. Llegó el momento de probar esta torta de piña. Está grande el pedazo. Bizcocho perfecto. Húmedo, esponjoso. El mejor bizcocho. Mega buenísima. Wow. Y lo mejor es que ya tengo el contenedor perfecto con su tapa para guardarla hasta por 5 días. Si te gusta esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal. Si quieres más recetas de postres saludables, pero también de comidas saludables, busca ya mis ebooks, sobre todo Menú Saludable, que te va a ayudar a armar tu menú de la semana para que no tengas excusa y empieces ya a comer saludable. Búscalo ya en recetaslily.com/shop. Y ahora quiero agradecer a los siguientes mensajes. Gracias por dejarme un mensaje. Si quieres que tu mensaje aparezca aquí la próxima semana, déjamelo ahora mismo. También déjame tu manita arriba. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. No te pierdas el de la semana pasada, que estuvo mega buenísimo. Si estabas buscando una salsa tipo condimento con la cual puedas darle sabor a todo, hoy la vamos a hacer. Una salsa verde que va a cambiar tu sazón en la cocina. Y vamos a rescatar las hierbas que se nos están dañando.